Y es increíble las cosas que el Señor menciona que no deberían ser causa de afán y de ansiedad. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habréis de beber o qué habréis de vestir. Está hablando de cosas que son necesarias. Y volviendo otra vez al tema de la definición de ansiedad, usualmente las personas ansiosas se dejan controlar en sus pensamientos. O sea, la persona está haciendo un mundo en su cabeza que lo está llevando a tener reacciones emocionales que son propias, que son apropiadas para ese tipo de temor. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de una preocupación excesiva, estamos hablando de una preocupación incontrolable, estamos hablando de una preocupación que divide nuestra mente. Una persona ansiosa no toma buenas decisiones. De hecho, muchas veces no hace nada. La ansiedad es tan fuerte que lo paraliza, como tú dices. Es interesante que en el texto original que se escribió en el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, la palabra que usa el Señor Jesucristo cuando dice no os afanéis, es una palabra que significa estar dividido. Es una persona que está dividida. Y por lo tanto, es como que tú me estás alando hacia un lado y otra persona me está alando hacia otro lado y yo no sé qué hacer. La ansiedad está íntimamente ligada con el temor. Lo que me produce ansiedad es aquello por lo que yo temo. Y muchas veces el temor excesivo lo que está indicando es, perdón, que la persona está muy centrada en sí misma. Hay un texto de la Biblia que, aunque no está hablando directamente de este tema, y debo aclararlo en su contexto, es un principio general que se puede aplicar. En Primera de Juan, la primera carta de Juan, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y vuelvo y repito, el texto está hablando de otra cosa, no de la ansiedad, pero ¿qué quiere decir eso? El perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a suponer por un momento, y creo que este ejemplo puede ser de ayuda a personas que nos están mirando ahora mismo aquí, que una dama, una hermana de la iglesia viene a una de nuestras oficinas y viene con uno de sus niños pequeños y lo deja cuidando a la secretaria que está fuera de la oficina en lo que se entrevista con nosotros. Pero nuestras oficinas tienen las puertas de cristal, todas nuestras oficinas. Y viene una cucaracha y se pega del otro lado de la puerta. Y la persona me dice, mire, yo quiero que usted sepa que a mí, yo le tengo pánico a las cucarachas. Y yo no voy a salir de esta oficina hasta que usted salga primero y mate esa cucaracha. Pero inmediatamente después se oye un golpe seco del otro lado y su niño de 1 año comienza a llorar, a llorar. Que hayan 5 cucarachas voladoras pegadas del otro lado de la puerta, ella va a salir porque su amor por su hijo, digo una mujer normal, Sí, es mayor. el amor por su hijo es mayor que el temor. Entonces, no, todos nosotros tenemos temores, hay cosas a las que todos le tenemos temor, pero cuando el amor está presente, nosotros podemos vencer esos temores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está controlada por el temor? Que probablemente, no estoy dando aquí una regla, ¿verdad?, que encaje en todos los casos, pero probablemente es que está teniendo un excesivo amor por sí mismo. El Señor dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, no recogen en graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no tendrá mucho más cuidado de vosotros, hombres de poca fe? Ustedes valen más que un ave, dice el Señor. Hombres de poca fe, no tendrás cuidado, no tendrá Dios más cuidado de vosotros. Y Cristo, recuerden otra vez, está hablando aquí de las cosas que son necesarias para la vida, la comida, la bebida, el vestido. El Señor está diciendo, si yo recuerdo que Dios es mi Padre, si soy creyente, obviamente, Dios es mi Padre, Él es bueno, Él cuida de mí, yo voy a confiar en Él mientras en mi responsabilidad hago lo que tengo que hacer para suplir para mis necesidades. Porque de hecho, el mismo ejemplo del pajarito, el Dios que creó las aves, llenó el mundo de gusanos para que las aves tengan que comer. Pero tú nunca has visto a un pajarito debajo de un árbol con las patitas cruzadas esperando que le caigan los gusanos del cielo. O sea, Dios le da instinto al ave para que busque su comida. Ok, yo puedo pensar, bueno, el Señor está en control de todas las cosas, Él me ama y puede ser que Dios tenga para mí a la persona adecuada a la vuelta de la esquina, aunque yo no le esté viendo en este momento. Y voy a poner un ejemplo ahora.
Pero si no es así, yo confío en que Dios me dará la gracia para yo deleitarme en Él y estar completa en Él, porque una persona soltera no es una persona, un ciudadano de segunda categoría. O sea, una persona soltera, Cristo fue soltero y fue el hombre más completo y más cabal que hubo en el mundo. Entonces, una soltera puede decir, yo anhelo el matrimonio, yo voy a orar por el matrimonio, pero mientras lo hago, yo voy a confiar en que el Señor, mi Padre que está en los cielos, suplirá, aunque yo no vea nada en el panorama. Y el ejemplo que iba a poner es el ejemplo bíblico de Rebeca. Yo muchas veces hablando con jóvenes solteras, le pongo ese ejemplo. Soltera vive en la casa de Labán, a 800 kilómetros de donde vive Abraham, que tiene un hijo que se llama Isaac. Y resulta que Isaac ya se tienen que casar, y en la cultura de aquellos días Abraham, el patriarca, envía a uno de sus siervos a buscarle una esposa a su hijo Isaac, pero quiere que sea de su parentela. Así que este siervo de Abraham recorre todos esos kilómetros, 800 kilómetros, y llega a casa de Labán, y él le ora a Dios y le pide ciertas cosas específicas para encontrar a esa muchacha, y resulta que el Señor responde su oración. Y Rebeca de repente sabe que hay un pretendiente que vive en otro lado. Ahora vamos a suponer, yo no sé qué día de la semana llegó el siervo de Abraham a la casa de Labán, pero vamos a suponer que fue un lunes. Bueno, el domingo Rebeca no veía nada en el panorama. El martes ella estaba de camino para conocer al que iba a ser su esposo. Es así. En 24 horas su vida cambió. Entonces, yo no debo simplemente, yo debo confiar en Dios, pero al mismo tiempo recordar que en la providencia y la soberanía de Dios, Él maneja las circunstancias en cosas que yo no estoy viendo ahora mismo. Porque eso puede pasar con el que no tiene trabajo, eso puede pasar con el que no tiene salud. Dios maneja las circunstancias. Es interesante que en Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. O sea, el perezoso no ha perdido su capacidad de desear estar en una mejor condición, pero no consigue nada. ¿Por qué? Porque es un perezoso. Él no planifica, él no hace nada. Pero dice el texto, pero el alma del diligente quedará satisfecha. Eso no quiere decir necesariamente que todos los planes del diligente se van a cumplir como él lo está pensando, pero va a quedar satisfecho porque él hizo lo que tenía que hacer, dejando en las manos de Dios los resultados de la empresa. Es lo que dice el texto de Santiago 4 que citaba Salvador ahora, que Santiago dice, vamos ahora aquellos que decís, vamos a ir a tal ciudad en el día de mañana y ganaremos, y en un año ya yo voy a tener tanto. Y dice, cuando tú no sabes lo que será del día de mañana, un elemento que no se dé en mi plan puede echar a tierra todo lo que yo planifiqué. ¿Saben por qué hay tantas personas en el mundo sufriendo crisis de ansiedad y de temor? Incluyendo a muchos que profesan ser cristianos, porque esta es una generación subjetiva, sumamente individualista y altamente egocéntrica. Esa es la maldición de esta generación. Y cuando una persona está demasiado centrada en sí misma, pendiente de sus propios sentimientos y emociones, el temor y la ansiedad serán un resultado inevitable. Lo triste, mis hermanos, es que en muchas iglesias, probablemente sin quererlo, se está llevando a los cristianos a estar demasiado enfocados en ellos mismos. Honestamente me dio pena, como pastor se lo digo, me dio pena que muchos de ustedes se perdieran la conferencia de la adoración. Nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios, porque la tendencia de nuestro corazón es adorarnos a nosotros mismos. Y las iglesias, vuelvo y repito, sin quererlo, muchas veces están motivando a los cristianos a vivir centrados en ellos mismos. Desde los temas que se predican hasta los himnos que se cantan, casi todo gira en torno al hombre y su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Decía Martin Lloyd-Jones, y eso hace unas décadas atrás, ya Lloyd-Jones murió en el 81, sí, estamos en el 2014, 2015.
Decía Martin Lloyd-Jones que la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y de alabanza. Estamos demasiado absortos en nuestro estado de ánimo, dice Lloyd-Jones, y por los beneficios que el Evangelio puede reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia de ese Evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo. En palabras más sencillas, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que el cómo me hace sentir esto ha venido a ser mucho más importante a quién es ese Dios al cual yo adoro y en el cual confío. ¿Y saben lo que eso produce a la larga? Más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Miren, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nuestro ego es un eje demasiado débil para hacer girar toda nuestra vida en torno a él. ¿Oíste eso? Nuestro ego, nuestro yo, es un eje demasiado débil para que nuestra vida entera gire en torno a él. ¿Cuál es la solución? Escuchen una vez más lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. En última instancia, la verdadera cura, y él era médico, de paso, doctor en medicina, y pastor, y teólogo. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, en última instancia, la verdadera cura para la mayor parte de nuestros males subjetivos es sentirnos tan extasiados ante la hermosura y la gloria de Cristo, que no nos quede tiempo para pensar en lo más mínimo en nosotros mismos. Esa es la cura. Piensen por un momento en la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6. Yo sé que Bill Brandenstein habló de ese pasaje el domingo pasado. Dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor, una visión, sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y oía Brandenstein decir el domingo pasado, no eran ángeles chovi como lo que aparecen en las pinturas renacentistas. Esos angelitos gorditos, no, estos ángeles no eran chovi, eran terribles. Era la contemplación de algo como para que una gente se cayera muerto ahí. Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y otro grupo de serafines les respondía: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. ¿Ustedes creen que después de esa experiencia Isaías estaba preocupado porque tenía unas cuantas libras de más? ¿O porque llegó al templo el sábado y un hermano le pasó por al lado y no lo saludó? Mis hermanos, cuando un hombre adquiere la perspectiva de Dios que tuvo Isaías, las cosas triviales desaparecen. Nosotros somos una generación que vive absorta en cosas que son estúpidas y que son triviales y que no valen la pena. Por eso es tan importante colocar esta oración en su contexto. Al final del discurso del aposento alto, ¿ustedes recuerdan cuál era el problema de los discípulos esa noche? Ellos estaban confundidos, ellos estaban turbados, porque Jesús se iba. Y el Señor les hace ver en el discurso que su partida era necesaria para el beneficio de ellos. Pero ahora, a través de su conversación privada con el Padre, los está ayudando a entender que hay un propósito más alto en todo lo que Él vino a hacer a este mundo, y era la gloria del Padre a través de la gloria del Hijo. Es de eso que se trata todo esto. Dice Francis Chan que nuestro Dios nunca ha tenido una crisis de identidad.
Él sabe que Él es grande y que Él merece estar en el centro de nuestras vidas. Y cuando Él está en el centro, nosotros recibimos el beneficio. Déjenme compartirles algo muy personal. No estaba en el guión. Yo estoy sufriendo de sinusitis, mucha gente lo sabe aquí. Y a veces eso me hace la noche muy difícil. La otra noche no podía dormir. Fue una noche horrible, hace 2 noches atrás. Y yo veía las horas pasar, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, mucho sueño, no poder dormir. Pero yo he estado leyendo algo sobre el libro de Job últimamente. Y cómo el diablo le dice a Dios: ¿tú crees que Job te sirve de balde? Quítale lo que tú le has dado y tú vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y Dios le da permiso al diablo para tocar a Job, para que Job sufriera lo que él sufrió y mostrar que aún así se iba a mantener apegado a Dios. Yo le decía a mi esposa ayer, hubo momentos anoche en que yo me desesperé mucho, pero venía esto a mi mente y yo decía: Señor, si todo esto es para que yo pueda mostrarle al mismo diablo que tú me bastas, aunque yo no duerma. Amén, gloria a ti. Está bien, Señor, no es lo que yo quiero. Eso no me quitó la desesperación, pero me dio otra perspectiva. Yo le decía a Gloria en estos días hablando, cuán importante es la teología. Cuán importante es la teología para tener tu corazón en calma, para poder lidiar con estas cosas. Mis hermanos, ¿qué puede ser más eficaz para erradicar de nuestras almas el temor y la ansiedad que contemplar nuestros problemas a la luz de la gloria de Jesús? ¿Qué puede ser más mortal para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo, para nuestro apego a las cosas de este mundo que una dosis diaria de la contemplación de esa gloria? No hay un tema en la vida cristiana que no esté relacionada con esto. Cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los creyentes en la ciudad de Corinto, yo estaba pensando en estos días, ¿cómo es eso de que Dios ama al dador alegre? ¿Por qué Dios ama al que da alegremente? No al que da diciendo: tengo que dar mis ofrendas cada domingo a la iglesia porque si no me va a partir un rayo. No, Dios no ama ese tipo de personas. Dios ama al dador alegre, porque el dar alegremente refleja mucho de lo que hay en el corazón. El dar alegremente refleja que para ti tu Dios no es el dinero. El dar alegremente muestra claramente que tu confianza está en Dios, no en tu cuenta bancaria. Y por eso Dios ama al dador alegre, porque eso revela mucho el corazón de un hombre. Y cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los corintios, ¿cuál es el argumento que él usa? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para lidiar con el problema del orgullo en la iglesia de Filipos y las divisiones que el orgullo produce en la iglesia, ¿cuál es el ejemplo que Pablo pone delante de nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara y más profunda de la gloria, la hermosura y la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que más tú y yo necesitamos. Cuando esa gloria es colocada en el lugar que le corresponde, entonces y solo entonces podemos comenzar a disfrutar la vida en abundancia que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendemos entonces de esta oración de Jesús con respecto a nuestra oración? Que al igual que Él, debemos pedirle al Padre que cumpla sus propósitos en nuestras vidas, que se haga su voluntad en la tierra tal como se hace en el cielo, aunque eso implique temporalmente dolor y aflicción para nosotros.
Alguien me comentaba el otro día que había escuchado a un predicador, un gran predicador, preguntarle a la congregación: si el Señor te concediera una petición con la seguridad de que te la va a responder, ¿cuál sería? Y dice que este predicador, yo lo conozco, es un predicador enérgico, le dio unos minutos, unos segundos a la congregación para pensar en la respuesta, y después le dijo: no, no pidan por la salvación de su esposo y de su esposa y de sus hijos, no pidan por salud, pídanle a Dios que se haga su voluntad. Si Dios te pidiera, te dijera: dame una petición, ¿sabes cuál sería esa sola petición? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque es en esa voluntad que tú serás glorificado y mi alma será beneficiada, no importa lo que pase. Porque no hay un lugar más seguro en el centro de la tierra que estar en el centro de la voluntad de Dios. Es la verdad revelada en la palabra de Dios la que debe ir sentada en el asiento del conductor de nuestras vidas, no las emociones. Imagínate que tú pecas contra Dios en cualquier cosa y tú sabes que pecaste. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Tú le pides perdón a Dios. Déjame hacerte una pregunta, que quiero que respondas allí donde estás en tu corazón. ¿Cuántas veces tú has pecado contra Dios, le has pedido perdón por tus pecados y sigues sintiéndote culpable? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú pecas contra Dios, pides perdón y todavía hay una voz dentro de ti que te dice: qué fácil? Después que hiciste lo que te dio la gana, ahora tú quieres venir delante de Dios para que te perdone. Aquí las emociones nos están traicionando, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A tu aparato emocional que te hace sentir no perdonado, o a la promesa de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? La palabra de Dios está por encima de nuestras emociones. Es que Dios ha dicho claramente que Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No debemos sentar las emociones en el asiento del conductor. Mis hermanos, si no nos mantenemos predicándonos a nosotros mismos estas verdades, no vamos a poder mantener un saludable control de nuestra vida emocional. Salmo 103, versículo 2. Estaba leyendo este salmo ayer. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero lamentablemente muchos creyentes olvidan este aspecto fundamental de la vida cristiana. Como dice Sinclair Ferguson, nuestro problema es que pensamos con nuestros sentimientos, no con la cabeza. Nosotros pensamos con el corazón, pensamos con los sentimientos. Déjenme poner otro ejemplo. ¿Qué debe hacer un creyente que no siente gozo en Dios? ¿Alguna vez has venido a la iglesia y estás cantando y tú tienes el corazón como un témpano de hielo? ¿Eso nunca te ha pasado? Te felicito. A mí me ha pasado. ¿Y saben qué es hablando en buen dominicano, lo que da más cuerda cuando uno está así? Tener un hermano al lado que te encendió en fuego. Uno está aquí tratando de alabar a Dios, pero uno sabe que está con el corazón como un témpano de hielo, y el hermano que está aquí al lado él está en el cielo. ¿Qué debe hacer un creyente en esa situación? Él debe, una de las cosas que él no debe hacer, es fingir una emoción que él no tiene. No hagas eso es mentira. Pero una de las cosas que tú debes hacer es recordarte a ti mismo
que Dios sigue siendo nuestro gozo y aceptarlo por fe. Aunque en ese momento no esté sintiendo nada, Dios sigue siendo nuestro gozo y yo debo aceptarlo por fe. Tu gozo no va a retornar pensando en el gozo o deseando el gozo, sino enfocándote en las verdades acerca de Dios reveladas en su palabra. Es mirando a Dios, no al gozo. No persigas al gozo, persigue a Dios. ¿Cómo yo persigo a Dios? Enfocando mi mente en lo que Él me ha dicho que Él es en su palabra. Y yo voy a comenzar a recordar atributo tras atributo tras atributo de lo que Dios revela de sí mismo en su palabra, hasta que mi corazón comience a arder otra vez. Y puede ser que eso no pase inmediatamente. Eso puede tomar horas, eso puede tomar días, pero nosotros vamos a estar luchando con el ángel hasta que Él nos bendiga. ¿Te sientes temeroso porque tú no tienes el control de muchas cosas que pueden ser una amenaza eventual en tu vida? Recuerda que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él. Y Él está en control de todas y cada una de ellas. Dice Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, que no se cae un pajarito del cielo sin que la voluntad de Dios así lo permita. ¿Saben lo que ocurre cuando no confiamos en el control soberano de Dios? Que entonces nosotros trataremos de asumir ese control en una forma pecaminosa. Ya sea tratando de dominar por la fuerza a los demás o de manipularlos. La manipulación no es más que un intento de tomarle a Dios el control. Yo quiero controlar a las personas a mi alrededor. Otro ejemplo. ¿Te has dado cuenta que muchos de los pecados que nosotros cometemos tienen que ver con nuestro afán de obtener la aprobación de otros o por temor a que otros te rechacen? ¿Tú te has dado cuenta de ese movimiento de tu corazón? La Biblia le llama eso temor a los hombres. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor a los hombres es como un lazo que nos esclaviza. Ese es un problema muy común que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, susceptibilidad a la presión de grupo. Necesitar que las personas me den algo, cariño, respeto, admiración, preocupación por nuestra autoestima, llenarte de compromisos porque no sabes decir que no. Eso es temor a los hombres. Pequeñas mentiras para lucir bien delante de los otros. Compararte con otras personas. Sentir temor de compartir el evangelio, eso es temor a los hombres. ¿Cómo podemos lidiar adecuadamente con el temor a los hombres? Bueno, la psicología humanista nos aconseja aumentar nuestra autoestima y lamentablemente muchos creyentes han caído en esa trampa. Pero eso no resuelve el problema, sino que lo complica. Porque en realidad la baja autoestima no es otra cosa que una elevada autoestima disfrazada. ¿Tú oíste eso? La baja autoestima es una elevada autoestima disfrazada. Déjeme explicar eso porque sé que veo la cara de algunos mirándome así como con una cara de signo de interrogación. Una persona puede ser muy tímida, le da temor abrir la boca y algunos dicen es que el pobre tiene una baja autoestima. No. La razón por la que él o ella es tímido es porque se estima tanto que él tiene miedo de abrir la boca y confirmar ante los demás que es un tonto. Es mejor callarse y dejar que las personas sospechen que tú eres un tonto, abrir la boca y confirmar que lo eres. Entonces la razón por la que mucha gente es tímida es porque no quiere descubrirse delante de los demás porque se estima demasiado a sí misma. Si no se estimara tanto, no tuviera temor de los demás. En el fondo, nuestro problema con todas esas cosas que yo he mencionado es que estamos creyendo que no tenemos el estatus
que creemos merecer. Alguien dice: nosotros elevamos deseos que a menudo son buenos en sí mismos, el deseo de ser amado, el deseo de afirmación, el deseo de respeto. Elevamos eso al nivel de necesidades sin las cuales pensamos que no podemos tener una vida equilibrada. Hablamos de necesitar la aprobación y la aceptación de otros cuando nuestra verdadera necesidad es glorificar a Dios y amar a las personas. Esa es tu verdadera necesidad, glorificar a Dios, no que la gente viva para ti. ¿Cuál es el remedio para el temor a los hombres? El temor a Dios. El temor a Dios. Él es grande, Él es glorioso, Él es digno de admiración, Él es digno de temor reverente, Él es digno de adoración. Medita a menudo en su gloria, su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su esplendor, su belleza, su gracia, su misericordia, su compasión. Y tú vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse en tu corazón. Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos cayeron y tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Imagínate ese Dios al lado de la persona a la que tú le temes. Y lo vas a ver como una pulga. ¿Te sientes atraído por las cosas de este mundo? Y se te está haciendo difícil decir que no a esas cosas porque te prometen emociones como deleites, placer, alegría. Una vez más, mis amados hermanos, la respuesta de la Biblia no es escoger entre un santo aburrimiento y un pecado entretenido. No. La Biblia nos invita más bien a buscar ese deleite, ese placer, esa alegría en el único lugar donde realmente puede ser hallado, en Dios mismo. En Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es esa fuente de agua? ¿Saben qué es esa fuente de agua? Dios mismo. Es el Espíritu Santo morando en nuestro interior. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante, en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué le dijo a la samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa fuente de agua? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Es Dios por su Espíritu morando en nuestro corazón. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Los deleites de este mundo no perduran. Nosotros fuimos creados para disfrutar de un deleite más profundo y perdurable, el deleite de conocer a Dios y de tener comunión con Él. Alguien decía que cada vez que nosotros pecamos, es porque pensamos que el placer del pecado es real y que el gozo en Dios es insustancial o distante. Pero lo cierto es, oigan esto, hermano, porque es importante, es exactamente al revés. Cada gozo que experimentamos en esta vida es una sombra de la fuente de todo gozo, que es Dios mismo.
Para muchas cosas el hombre tiene visión, mucha visión, pero es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su alma delante de Dios, y mucho menos es incapaz de desear el remedio que Dios ha provisto. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, el hombre tal como sale del vientre de su madre, el hombre que todavía no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pablo dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 Corintios 4:3 Pablo dice de manera más explícita que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego, y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física, porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, pero no ve. Y ese es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta mañana. Marcos capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 26. Es un pasaje muy extenso, por lo que no vamos a detenernos en cada uno de los detalles que aparecen allí, pero aún así, mis hermanos, vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta sección del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que nosotros vimos hace varias semanas atrás en el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso hemos titulado esta primera escena una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos? Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3. En aquellos días, es decir, que Marcos está conectando lo que él ha venido describiendo del ministerio de Jesús en esa región llamada Decápolis, al otro lado del Jordán. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo se encuentra todavía, como decía hace un momento, en esta región de Decápolis con sus discípulos, un territorio poblado mayormente por gentiles. Y Marcos nos dice que una vez más, de nuevo, dice en el versículo 1, se reunió en torno a él una gran multitud que no tenía que comer. ¿Cuánto desearíamos los pastores siempre tener congregaciones así? ¿Ustedes se imaginan? 3 días aquí predicando la palabra y que a ustedes se les olvide que no tienen que comer. Eso sería fantástico. Pero después me desperté. Estas personas, es que yo quiero que ustedes noten esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Estas personas, mis amados hermanos, se habían absorbido tanto en las enseñanzas de Jesús durante 3 días que aparentemente no se habían dado cuenta que sus provisiones se habían comenzado a agotar y ellos estaban en un lugar desértico, así que era una situación desesperada, y Marcos dice que eso movió al Señor a compasión. Y la palabra que se usa aquí, la palabra griega, significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas. Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. Y mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente
al hambre. Él no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia. Y es por eso que en el versículo 2 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Le dice: tengo compasión de la multitud. Y de paso es la primera vez y la única vez en los evangelios donde se dice eso del Señor de la boca del Señor mismo. O sea, los evangelistas dicen que Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está viendo su corazón y dice: tengo compasión por esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Él comparte esta inquietud con los discípulos, pero mis hermanos, como sucede muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? De verdad que hay momentos que uno está leyendo los evangelios y uno saca exclamaciones. Yo no sé tú, pero a veces yo digo: ¿what? Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? Imagínate, ¿te acuerdas la serie El Túnel del Tiempo? Algunos se acordarán. Bueno, imagínate que tú puedes tomar el túnel del tiempo y llegar a ese momento particular con el conocimiento que tú tienes ahora de los evangelios, y más particularmente con el conocimiento que tienes del evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerle esta pregunta a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos estos? ¿Qué tú les habrías respondido? Bueno, yo no sé tú, pero probablemente yo les hubiera dicho: ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y convertirlos en un banquete. Jesús puede hacer eso. Bien, esa es la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como ellos lo hicieron. Exactamente. Tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. Pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Ahora, lo sorprendente de esta historia, mis hermanos, es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su torpeza, y eso es una buena noticia, sino que con toda paciencia les repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6. Versículo 5, y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, aparentemente sardinas, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Marcos no nos dice cómo fue que operó el poder de Jesús para hacer este milagro, y eso es algo que siempre me lo he preguntado. ¿Sería que al partir el pan crecía el otro pedazo? ¿O sería que en la canasta donde estaban los 7 panes y los pocos pececillos comenzaron a aparecer de la nada panes y peces? Nosotros no lo sabemos. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? No tiene la menor importancia, porque sea de un modo o de otro, el punto es que el Señor alimentó milagrosamente a un montón de personas con 7 panes y unos pocos pececillos. Es el mismo que en el principio creó de la nada con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Él estaba allí ese día, encarnado en persona, y sigue siendo el mismo en el día de hoy.
Un Salvador compasivo y todopoderoso. Marcos dice en el versículo 9 que eran 4,000 personas. Y Mateo, en el pasaje paralelo, en Mateo 15:38, dice que ese cálculo fue sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían allí? Probablemente más de 15,000. Y aún así sobraron 7 canastas llenas de comida. Y de paso, mis hermanos, la palabra que usa Marcos aquí para canasta no es la misma que se usa en el pasaje anterior, en el capítulo 6. Esta era una canasta, como nosotros tenemos una fuerte influencia norteamericana. Creo que ustedes van a entender esto. Es un hamper, eso es lo que significa la palabra griega. Es una canasta lo suficientemente grande para que quepa un hombre entero dentro de ella. Es la misma palabra que aparece en Hechos, capítulo 9, versículo 25, cuando dice que Lucas, que Pablo tuvo que ser descolgado del muro de Damasco en una canasta. Así que es probable que en esta ocasión hayan recogido más panes y más peces que en el milagro anterior. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta escena? Que nuestro Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 4. Él es un Dios confiable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios compasivo. Nosotros podemos echar nuestras cargas, podemos echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Lamentablemente e increíblemente, hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y por eso cierran sus ojos a toda evidencia, como vemos en la siguiente escena del pasaje, que yo he titulado Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Marcos nos dice en el versículo 10 que inmediatamente después del milagro Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta con sus discípulos, donde es confrontado por los fariseos. Versículo 10: y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea, porque unos días más tarde el Señor iba a dirigirse a Jerusalén y allí sería juzgado, allí sería condenado a muerte. Así que en cierto modo, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos marcó el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Y es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. No fue que se encontraron con Jesús por accidente. Ellos andaban detrás de Jesús. ¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. El evangelio era un insulto para estos hombres. Y ellos veían a las personas yéndose detrás de Jesús y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor delante de todo el mundo, y por eso es que le piden una señal del cielo. ¿Notaron eso? Danos una señal del cielo. Y ese detalle es importante. Los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros de Dios siempre y cuando se tratara de cosas que ocurrían aquí en la tierra. Pero ellos creían que Satanás no puede imitar los milagros que ocurren en el cielo. Y eso es precisamente lo que ellos están pidiendo aquí. No vengas con esos milagros que tú haces aquí en la tierra, porque ya sabemos que el diablo puede hacerlos también. Haz algo verdaderamente extraordinario, algo que tenga que provenir directamente del trono de Dios. Detén el sol como hizo Josué en Gabaón, o haz que llueva fuego del cielo como hizo Elías. Eso es lo que nosotros queremos, una señal del cielo. No venga con un milagrito aquí, no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula petición? Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación?
En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Mira, si tú vas delante de alguien y le demandas algo y su reacción es un profundo suspiro, déjame decirte algo, puedes estar seguro que lo que sigue no será nada bueno. Ese suspiro de Jesús fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que había determinado rechazarle a él como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, no importa las evidencias que lo señalaban a él como el Mesías. Ahora, hermanos, para poder entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que nosotros vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No tienen que buscarlo, pero luego del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los judíos le hicieron a Jesús una petición similar. Dice en Juan capítulo 6 versículo 30, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ¿ustedes creen que Dios autenticó a Moisés porque les dio a comer el maná en el desierto? No, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. En una forma todavía más clara, lo que Jesús está diciendo es, ustedes me están pidiendo a mí que les dé una señal y no se están dando cuenta que yo soy la señal. Yo soy la señal. Si ustedes no creen, a pesar de lo que han visto en mí, no van a creer de ningún modo, porque no existe una señal más convincente que yo. Yo soy la señal. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Dios del cielo se hizo hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? El Dios del cielo se hizo hombre. El Dios del cielo vivió una vida perfecta. El Dios del cielo llevó a cabo milagros extraordinarios como la multiplicación de los panes y los peces. Predicó la palabra como nunca nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Y todavía le estaban pidiendo evidencias de que él era un enviado de Dios. ¿Saben por qué Jesús no respondió a la demanda de los fariseos? Porque ellos no necesitaban más pruebas, ellos necesitaban arrepentimiento. Ellos no necesitaban más pruebas. Leí en estos días algo que dijo el famoso ateo, pensador francés Voltaire. Él dijo una vez, oigan esto, si aún llegara a suceder que ocurriera un milagro en un mercado abierto ante 1 millar de testigos confiables, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir el milagro. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la acusación de Pablo a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Dios se ha revelado a través de la creación y lo ha hecho de una manera inconfundible, pero el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. Él sabe que Dios existe, él sabe que Dios creó los cielos y la tierra, él lo sabe en el fondo de su corazón, pero él pretende vivir como si no lo supiera. Él se hace el tonto. Yo decía, ayer puse un Twitter, sí, yo uso Twitter, un Twitter que decía, no es por ser más inteligente que los incrédulos son incrédulos, es porque son deshonestos intelectualmente. Son deshonestos intelectualmente. En Juan capítulo 3 dice, la luz vino al mundo. Ese es el problema, la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, eso es trágico. Esta petición ridícula de los fariseos evidenciaba tal dureza de corazón, tal obstinación contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Marcos dice que el Señor los dejó y se fue hacia el otro lado del mar.
Y mis hermanos, esto no fue un simple traslado de un lugar a otro, esto fue un abandono. Esa es la idea. El Señor es muy paciente, muy paciente. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame darte una advertencia muy sobria, muy solemne. Hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Una línea conocida únicamente por Dios. Cuando termina toda oportunidad de arrepentimiento, ese día los fariseos cerraron para siempre las puertas de salvación para ellos. Para siempre. Probablemente no volvieron a ver a Jesús nunca más. Esto es trágico. Pero el texto no termina allí. Marcos también nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera espiritual, una ceguera que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, estaban voluntariamente ciegos, pero ahora Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento de las cosas. Por eso yo he titulado la siguiente escena, unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. Unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. El Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado del mar, pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de traer panes para todo el grupo. De hecho, Marcos incluye el detalle de que había un solo pan en la barca para 13 hombres, bien comidos, pescadores, hombres que hacían mucha fuerza física. Y nosotros podemos suponer que los discípulos le estaban dando mente al asunto, tal vez preocupados de que Jesús le preguntara por la comida y quedara evidenciado que habían sido unos irresponsables. En ese contexto, el Señor les da la advertencia que encontramos en el versículo 15. Y Él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye también la levadura de los saduceos. Así que si tomamos los dos pasajes, Jesús les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos y con la levadura de los herodianos. Estos eran los tres grupos de influencia en la sociedad judía de aquel tiempo. Los fariseos eran los legalistas, aquellos que se querían salvar a través de su obediencia, aquellos que creían ganarse el favor de Dios a través de rituales, a través de su obediencia a los 10 mandamientos. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de aquellos días, aquellos que no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Y luego estaban los herodianos. Los herodianos fácilmente se hubieran postulado en las elecciones de República Dominicana y habrían ganado muchos votos. Eran los secularistas de la época. Ahora no olviden, hermanos, que los apóstoles eran creyentes, con la única excepción de Judas. Estos hombres lo habían dejado todo para seguir a Cristo, pero aún así el Señor les advierte que se cuidaran de la influencia de estos grupos. Cuídense de esa levadura. Ustedes saben lo que hace la levadura, ¿verdad? Usted pone un poquito de levadura en la masa del pan y esa levadura leuda todo, afecta todo. Bueno, por esa razón la levadura se usa en la Biblia metafóricamente para señalar algo que nos puede parecer pequeño, pero que puede traer una significativa alteración en todo lo que toca. De ahí que la levadura vino a ser un símbolo de aquello que corrompe, de aquello que destruye. Mis hermanos, déjenme decirles algo con todo mi corazón de pastor en esta mañana. Nadie, incluyendo el mismo que está predicando, nadie aquí es inmune al legalismo. De hecho, si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Nosotros todos somos legalistas en recuperación. Es increíble cómo escuchamos una y otra vez el mensaje del evangelio y la tendencia del corazón es a querer ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Iglesia bíblica del Señor Jesucristo. En el siglo XXI, cuídense de la levadura de los fariseos. Es dañina, es terrible en la vida de un cristiano.
Pero cuídense también de la levadura de los saduceos. Cuídense, hermanos, de todas esas voces que están hoy día atacando la infalible palabra de Dios. En estos días alguien nos mandó por WhatsApp un artículo que alguien había escrito y decía, ¿alguien le puede responder a esta persona diciendo que qué están hablando los religiosos basándose en un libro anticuado, en un libro arcaico, cuando los religiosos han demostrado que son unos hipócritas? No me pude contener y puse otro Twitter. No recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo como esto: la hipocresía siempre estará presente en todo grupo religioso, pero Jesús sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo su palabra. Cuidado, hermanos, con la levadura de los saduceos. Cuidado con la levadura de los herodianos. Cuidado, hermanos, con la mundanalidad. ¿Saben que muchas personas, queriéndose cuidar del legalismo, se arrojan en los brazos de la mundanalidad? Y ninguna de las dos cosas son buenas, son terribles para el alma, son levadura que corrompen. Y si no estamos alertas, mis queridos hermanos, si no estamos en guardia, fácilmente podemos ser arrastrados por cualquiera de estos vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4. Pero ese no es el punto central de esta historia, así que debo resistir la tentación y no seguir hablando de este tema. Porque el punto principal de esta historia es la reacción de los discípulos a la advertencia de Jesús. Versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hermanos, no pierdas el hilo de la historia para que entiendas lo que está sucediendo aquí. Y por eso es que quise predicar de estos 26 versículos juntos, porque es que están conectados. El Señor acaba de repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no se olviden eso. Pero cuando los discípulos se dan cuenta que solo tenían un pan en la barca, comienzan a preocuparse. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que tú estás tan preocupado por algo que todo lo que escuchas lo interpretas a la luz de esa preocupación, aunque no tenga nada que ver con eso? Yo creo que eso fue lo que pasó aquí. Los discípulos estaban tan preocupados por el tema del pan que desde que ellos escucharon la palabra levadura no escucharon nada más. Increíble. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo. Nuestras preocupaciones terrenales no se quedan fuera cuando ustedes vienen a la iglesia. Ellas entran con ustedes aquí y se sientan con ustedes aquí en el servicio de adoración. Y si no estamos alerta, nuestras preocupaciones pueden anular el impacto de la predicación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice en Marcos capítulo 4 versículo 19 que las preocupaciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra y la hacen estéril, la hacen infructuosa. Pregunta: ¿cómo podemos combatir eso? Pero yo pienso que la respuesta se encuentra en el pasaje paralelo otra vez en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 que el Señor introdujo estas preguntas que aparecen en Marcos capítulo 8 diciendo a los discípulos: hombres de poca fe. Esa frase no la incluye Marcos. Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Ahí está la clave. El Señor estaba hablando de algo tan serio, pero ellos no pudieron entenderlo por causa de su incredulidad. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que un resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe que producía preocupación entorpecía su entendimiento. Versículo 17. Dándose cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? El Señor quiere despertar a sus discípulos a la realidad de que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede padecer cierto grado de endurecimiento, puede padecer cierto grado de insensibilidad espiritual que no nos permite entender ni asimilar la palabra de Dios. Versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Ellos tenían ojos, ellos tenían oídos. Cristo les había abierto los ojos en la conversión.
pero no estaban viendo. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué cita bíblica está usando Jesús aquí? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Isaías capítulo 6. Una cita que Jesús había usado en Marcos capítulo 4, versículo 11 al 12, para decir a los fariseos de su época: por ustedes, dijo Isaías, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Solo que aquí el Señor le está aplicando a los discípulos. El Señor les está diciendo: ¿están ustedes reaccionando como los incrédulos? ¿No recordáis, versículo 18, no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y lean el texto con un poco de imaginación. 7. Imagínate. ¿Cuánto? 7. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, en la primera fueron 12, ahora fueron 7. Y les digo: ¿aún no entendéis? Mis hermanos, cuidado con ser excesivamente duros con los discípulos sin reconocer al mismo tiempo que muchas veces nosotros somos como ellos. Nos resulta tan difícil conectar los puntos. Olvidamos tan fácilmente. Yo estoy seguro que todos ustedes aquí, si son creyentes de años, de cierto tiempo en la fe, seguro que pueden recordar momentos en su vida pasada en los que pasaron por situaciones bien difíciles y en los que Dios de muchas maneras manifestó su fidelidad. Seguro. Yo estoy de eso. Pero entonces viene otro problema. Y olvidamos por completo lo que Él hizo por nosotros en aquella ocasión. Mis hermanos, somos tan lentos para aprender. Pero Jesús es tan paciente para instruirnos. Y me encanta cómo concluye este relato en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Finalmente entendieron algo.